Hola, buenos días y bienvenidos a una nueva charla relacionada con la declaración de la renta del año 2021. Mi nombre es Juan Díaz y en esta ocasión voy a hacer la charla que he titulado ¿Cómo tributan los inmuebles en la declaración de la renta del año 2021? Anteriormente ya he realizado otras charlas también relacionada con la renta de este año y en esta ocasión pues voy a dedicarla exclusivamente al tema de los inmuebles. En el impuesto del IRPF se establecen dos ramas, la base general y la base del ahorro, y en ambas el proceso es el mismo. Las rentas que se han percibido en cada uno de estos apartados se les somete una tabla de tributación y traduce las rentas que hemos percibido a impuestos a pagar a Hacienda. Eh, Posteriormente se pueden hacer algunas deducciones, ¿sí? Como algunas de las que vamos a ver ahora, y también se tienen en cuenta las retenciones que se han efectuado a lo largo del año. En base a eso, pues tenemos nos dará la declaración a devolver o a pagar. Pues bien, centrando ya en el tema de los inmuebles, vemos que los inmuebles tributan en la base general, junto con las rentas del trabajo, de actividades económicas o de otras ganancias. Por tanto, vamos a ver dentro del capítulo de los inmuebles qué características, qué apartados podemos considerar. Pues tenemos lo que llamamos la vivienda habitual, que es la vivienda donde residimos habitualmente y esta vivienda no tributa a Hacienda. Existe una segunda modalidad que es las segundas viviendas, que son inmuebles que tenemos a nuestra disposición como segundas viviendas y este tipo de inmuebles va a tributar al 1,1 o al 2% del valor catastral. La diferencia entre el 1,1 y el 2 va a estar en saber si la vivienda ha sido revisada o no ha sido revisada en su valor catastral. Lógicamente, el importe que se derive de este cálculo, pues pasará aquí a la base general. Y luego hay otro capítulo que es los inmuebles que tenemos en alquiler. Son casas que son de nuestra propiedad y que la hemos puesto en alquiler. En este caso, pues la forma en que tributa es la siguiente. Se halla la diferencia entre los ingresos percibidos por el alquiler y le restamos los gastos que se han producido para precisamente conseguir esas rentas y a ese rendimiento neto Hacienda le permite hacer una reducción del 60%. Ese rendimiento neto es el que iría también a la base general junto con las otras rentas para ver cuánto procede la tributación que corresponda. Por otra parte, y en el aspecto totalmente contrario, eh, también podemos hacer una deducción que se llama por adquisición de vivienda habitual. Esto, si es una deducción, como antes he indicado, pues va a ser restar de la cuota íntegra, por eso se llama deducción de la cuota, porque vamos a quitar de los impuestos que vamos a pagar una cantidad que es la que aquí ahora voy a comentaros. Entonces, lo que primero hay que aclarar es que esta deducción, que es una deducción estatal, ya está abolida, ya no está en vigor y solamente se la pueden realizar a aquellas personas que hubiesen comprado su vivienda con anterioridad al año 2013. El cálculo que aplica para esta deducción es el 15% de los gastos de amortización e intereses de los préstamos hipotecarios que hayamos adquirido con el banco para pagar dicha vivienda. Y también se pueden deducir los seguros del hogar, del seguro de la casa, así como seguros de vida que el banco nos obliga a contratar cuando vamos a hacer el préstamo hipotecario. La máxima deducción que se puede hacer por contribuyente son de 9.040 euros al año. Pues bien, es un poco la generalidad que nos muestra todo aquello que está relacionado con los inmuebles. Vamos ahora a iniciar, como si empezásemos de cero, una declaración de la renta. Vamos a recordar que lo primero que nos hace falta es tener la referencia, el número de referencia. El número de referencia se consigue teniendo el DNI
la fecha de caducidad del DNI y la casilla 505 de la renta del año anterior. Nos van a dar un código formado por letras y números y con eso vamos a poder entrar tantas veces como necesitemos a la página web de Hacienda para hacer nuestras operaciones relacionadas con la renta. Una vez que entramos en la página, disponemos de la número de referencia, pues nos metemos en la página web de Hacienda y vamos a tramitar el borrador. Cuando le demos a tramitar el borrador, y solamente la primera vez que hayamos entrado para hacer la renta, Hacienda nos mostrará cuál es el domicilio fiscal que tiene nuestro del año anterior. Entonces, la primera cosa que necesitamos es ratificar Hacienda que nuestro domicilio fiscal es el mismo que teníamos el año anterior, o si no es así, pues modificarlo para saber fiscalmente dónde nos ubica, en qué comunidad no nos ubica. Como digo, esto solamente ocurre la primera vez que entramos a hacer la renta. Si entramos en veces sucesivas, ya no hay que poner nada. Lo siguiente es dar los datos personales. De esta forma, pues aquí tenemos la información. Generalmente Hacienda nos mostrará lo que tiene nuestro también de años precedentes. Si estamos de acuerdo, lo validamos o si no, modificaremos si ha habido alguna variación familiar o personal en el año que estamos haciendo la renta. Antes de confeccionar el borrador, Hacienda nos va a mostrar una pantalla similar a esta, en la que vienen aquí los temas relacionados con los inmuebles. Por una parte, nos va a mostrar cuáles son los préstamos hipotecarios que ha detectado en nuestros datos fiscales. Y nosotros le diremos que queremos o no incorporarlo a nuestro borrador siempre que podamos hacer la deducción por la vivienda habitual. Si tenemos nuestra casa comprada antes de 2013, pues pulsaremos que sí para que automáticamente Hacienda los datos que tiene nuestros de los préstamos hipotecarios nos los meta como una deducción. Visto este apartado, pues tenemos que dar la misma respuesta a los distintos, digamos, distintas informaciones que Hacienda tiene nuestras en los datos fiscales. Y aquí nos muestra los distintos inmuebles que nos ha detectado y nosotros tenemos que decirle que los incluya o no, aunque mi recomendación es que lo incluyamos porque después, posteriormente, podemos modificar si algún dato ha sido distinto o anularlo con respecto a lo que tiene Hacienda. Pero al darle que sí, Hacienda va a incorporar todos los datos al borrador con toda la información que está relacionada con cada inmueble. Pues bien, una vez que tenga ya los datos fiscales, y le hemos dicho que si relacionados con los inmuebles que queremos que los incluyan, pues ya Hacienda nos va a mostrar el resumen de la declaración con todos los datos y todos los cálculos que ha realizado. A partir de este punto, lo que ahora voy a desarrollar es ver cada uno de los apartados de cada uno de los tipos de inmuebles que tenemos, cómo se mete en la declaración. Lo primero que vamos a hacer, meternos en la ventana de apartados y localizar el apartado que pone bienes inmuebles y renta derivada de los inmuebles a disposición de los titulares. Cuando pulsemos esta ventanita, nos va a aparecer los datos que anteriormente le hemos dicho que incluyera en el correspondiente borrador. Y aquí nos lo va a mostrar. Por tanto, lo que procede ahora es ir a cada uno de estos apartados para ver si la información que Hacienda tiene es correcta o hay alguna modificación. En esta primera pantalla, Hacienda ya va a discernir qué tipo de inmueble es el que estamos considerando y nos va a identificar no solamente en la referencia catastral de cada uno de ellos, la dirección en la que está ubicado, sino también el tipo de uso que le damos a ese inmueble. Y veremos que habrá inmuebles que están a disposición de los titulares o si estamos hablando de la casa habitual. Pues yo ahora lo que quiero es ir a cada uno de estos apartados clicando donde se ve el lapicito para comprobar la información que está metida o en su caso modificarla. Pues vamos a empezar el proceso o pinchando en la ventanita donde pone vivienda habitual. En el caso de la vivienda habitual, nosotros marcaremos esta casilla para dar respuesta a esto que aquí nos preguntan, que son el número de días
que ha constituido ese ítem en nuestra casa habitual. Y a continuación aceptaremos. Con esa información, Hacienda tiene todo lo que necesita del apartado de la casa habitual. Pasamos a continuación a ver las casas a disposición de los titulares. Pues procederemos de la misma forma. Eh, Primero marcaríamos, o ya estaría marcada la ventanita esta, y aquí le pincharíamos al lapicito para ver la información que nos requiere Hacienda que le demos para complementar este campo. Y básicamente va a ser lo siguiente. Nos va a decir que metamos el valor catastral, que aunque ella lo conoce, aquí lo que nos pregunta, que metamos el valor catastral que nos corresponda en función de la propiedad que tenemos de ese bien inmueble. Y a continuación nos va a preguntar dos cosas más. Nos va a preguntar si el inmueble está revisado y los días que hemos tenido en uso este inmueble. Al responder aquí, Hacienda aplicará el 1,1 o el 2, dependiendo si está revisado o no lo está, y aquí hará también el cálculo en función de los días que hemos tenido el inmueble que ha sido en nuestra propiedad, por así decirlo. Pues automáticamente Hacienda ya genera un valor que es el valor que se va a incorporar como renta a otros conceptos de renta que ya van a la base general. Y luego me voy a meter en un apartado que ya es algo más complejo. Si estamos en el caso de que tengamos una propiedad que la tenemos arrendada, pues al igual que en los casos anteriores, pincharíamos la ventanita esta y le daríamos a este lapicito para ver qué datos nos solicitan de la casa arrendada. Y aquí aparece un capítulo muy amplio de información que hay que ir rellenando y que yo de una forma, como digo, rápida quiero comentaros. Lo primero que aquí nos pregunta es si en el precio de alquiler tenemos algún inmueble que le llaman ellos un inmueble accesorio, entendiendo como accesorio pues que tengamos asociada una cochera o un trastero, y en ese caso lo que haremos será pinchar aquí e indicarle cuál es el elemento que tenemos con su valor catastral, su referencia catastral, para saber que todo lo que estamos hablando ahora del precio de alquiler está todo metido en ese paquete. A continuación nos preguntará que qué tipo de arrendamiento tenemos. Y aquí dos apartados, el número uno y el número 2. El número uno lo constituyen todas las casas que están alquiladas y que van a ser la vivienda de la persona a la cual se le hemos alquilado. Lo que esté marcado aquí como el número uno le va a aplicar, va a tener una reducción del 60% de rendimiento neto de entre los ingresos y los gastos. A partir de ahí va a venirnos un montón de información, como aquí digo, nos va a preguntar los días que hemos tenido alquilado ese inmueble eh, y los días que aparecen en el contrato, lógicamente. Nos va a preguntar la fecha en que hicimos el contrato de alquiler, nos preguntará los ingresos que percibimos por ese alquiler y a continuación van a ver una serie de gastos que son los que a continuación voy a enumerar. Pues mira, como gastos podremos meter los gastos de la comunidad, se podrán también quitar los gastos del contrato de alquiler que hemos realizado con la inmobiliaria, si que lo hubiera habido. Se podrán quitar las primas de seguros del hogar y así como las tasas y recargos que como son el IBI o la tasa de basuras, todos esos conceptos que pagamos nosotros, y aparecerá otra serie de gastos que tiene una cierta consideración. Hay una amortización, ya son gastos que se llaman de amortizaciones. Esa amortización, digamos que es un valor que Hacienda considera que han perdido los bienes que tenemos alquilados y que lo aplica de una forma ya establecida. Pues hay un concepto de amortización de los bienes muebles que se cifra en un 10% del valor de todos los muebles que tenemos en la vivienda. Y luego hay otro apartado ya específico que tiene una gran importancia porque se aplica un 3% de amortización al precio de la vivienda. Lo que ocurre es que aquí en el precio de la vivienda, Hacienda hace un cálculo un tanto farragoso para saber cómo calcular ese 3%. Pues bien, Hacienda en este capítulo de amortización
lo primero que nos pregunta es si la casa que tenemos alquilada procede de una venta o, perdón, de una compra o la hemos recibido por herencia. Lo marcamos aquí y ya sabe Hacienda de su procedencia. A continuación, va a calcular el 3% del valor de adquisición, pero Hacienda, para hacer este cálculo, que lo hace ella de forma automática, nos pide una serie de datos que hemos de darle, como son la fecha en que adquirimos el bien, luego hemos de ponerle el valor catastral que tiene la casa, diferenciar, también poner el valor catastral de la parte correspondiente a la construcción y nos pide pues, lo que nos costó en su día y los gastos que tuvimos. Ella, de forma automática, sin querer entrar mucho en este apartado porque es bastante complejo, pues al final, pues resulta que saca un cálculo. De todo eso saca un cálculo y es ese valor que va a aplicar como gasto por amortización. Este gasto, junto con los gastos que antes he enumerado, pues lo suma y todo ese concepto lo va a restar de los ingresos que hemos tenido. Con todo ello va a ocurrir un rendimiento neto y ese rendimiento neto le va a aplicar un 60%, ya que se trata de una casa que ha estado alquilada. Pues bien, ya hemos sacado el dato correspondiente, que sumará con el resto de las rentas que hemos percibido. Ahora vamos a analizar el tema de la deducción de la vivienda en el supuesto que tengamos una casa adquirida antes de 2013 y vamos a ver qué datos tenemos que dar a la Hacienda para poder hacer esta deducción. Bueno, primero buscaríamos el apartado y el subapartado donde aparece deducción por inversión en vivienda habitual y tenemos que dar la información que Hacienda nos requiere. Pinchamos en el lapicito y aquí nos va a pedir una serie de datos Hacienda. Y quizás los más significativos son los que aquí he marcado. Nos va a solicitar que le demos la fecha de adquisición de la vivienda, que lógicamente para poder deducirla tendrá que ser anterior al 2013, si no, no podremos deducirnosla. Y nos va a pedir que identifiquemos el número de préstamo hipotecario sobre los que están cargados las amortizaciones y los intereses que ahora vamos a deducirnos. Como antes os dije, además de esa cuantía que venga reportada en el préstamo hipotecario, también podremos añadir la parte correspondiente a la póliza que hemos pagado del seguro del hogar y también, inclusive la póliza de seguro de vida. Pues esta cantidad la va a deducir de la cuota íntegra y al final, pues es lo que antes decía, pues aquí he deducido y aquí ya estamos en condiciones de tener el resultado de la renta, que es lo que Hacienda nos va a mostrar cuando ya ha hecho todos los cálculos en automático de lo que hemos hecho. Aquí nos va a mostrar el resultado final y ya procederemos como siempre hemos dicho. Pasaríamos a comprobar a este apartado para comprobar que todos los datos que hemos metido son correctos, no tenemos ningún aviso importante y pues básicamente estamos en condiciones de hacer presentar nuestra declaración de la renta. Comprobaríamos que el IVA es correcto y básicamente eso es todo lo que está relacionado con el tema de los inmuebles. Luego, dos observaciones. Primero, hemos visto que el cálculo de las rentas de los inmuebles es algo muy sencillo, que simplemente hemos de responder los datos que Hacienda nos dice y automáticamente se mete en nuestra declaración. Y luego, en relación con las casas alquiladas, mi consejo es que toda aquella persona que tenga la casa alquilada que la declare. Es importante porque Hacienda puede ocurrir que el inquilino que tengamos haya puesto la casa como una residencia, como su domicilio fiscal, y lógicamente Hacienda tiene la referencia catastral de esa casa, y si eso no lo hemos declarado, vamos a tener grandes problemas. Pero es que además se da la circunstancia que el tratamiento fiscal que tiene una casa alquilada es muy bueno, porque nos ha permitido hacer una serie de reducción por gastos de lo que percibimos del alquiler y que a veces pueden ser muy importantes, como el que hemos dicho de las amortizaciones, y además porque a la cantidad restante, o sea, la resta de los ingresos menos los gastos,
Hacienda nos va a hacer una reducción del 60%. Seamos un poco cautos en estos temas y que sepamos que Hacienda tiene toda la información y que simplemente tenemos que responder en los términos que aquí he indicado, que como veis no son nada complejos. Pues nada más, eso es lo que quería comentaros. Me despido de vosotros, os agradezco vuestra atención y hasta una próxima charla. Buenas tardes.